¿Te has preguntado alguna vez por qué el camino hacia la riqueza no se trata solo de dinero, sino de decisiones estratégicas? ¿Alguna vez has soñado con la libertad financiera? Imagina dejar atrás la rutina de un empleo y sumergirte en un mundo donde tus inversiones y emprendimientos son los verdaderos arquitectos de tu riqueza. Hoy, revelaré no uno, ni dos, sino 10 secretos que pueden transformar tu visión sobre el dinero. Desde la dulce tentación de la venta de postres hasta el sólido terreno de los bienes raíces. ¿Te atreves a dar el primer paso hacia la prosperidad financiera? Este es el momento de romper con lo convencional y descubrir la verdadera senda hacia la riqueza. Únete a este viaje de descubrimiento, donde la riqueza es un destino alcanzable para todos. Comencemos. Establece objetivos financieros claros. Establecer objetivos financieros claros es el cimiento de cualquier estrategia de inversión exitosa. Comienza definiendo metas realistas y específicas. Pueden ser a corto plazo, como ahorrar para un viaje, o a largo plazo, como la jubilación. Esta claridad te proporciona una brújula para tus decisiones financieras y te ayuda a mantener el enfoque en un horizonte temporal concreto. Define un plan detallado que incluya plazos, cantidades, fuentes de ingresos y estrategias para la inversión. Recuerda que estos objetivos pueden evolucionar con el tiempo, pero tener una visión clara desde el principio es fundamental. Venta de postres desde casa. La venta de postres desde casa ha emergido como una oportunidad lucrativa para muchos emprendedores. Es una forma atractiva de generar ingresos, especialmente para aquellos con habilidades culinarias. Desde pasteles y cupcakes hasta postres especializados, las opciones son variadas y atractivas para un público amplio. Este tipo de negocio permite comenzar con recursos mínimos, convirtiendo tu propia cocina en un espacio para la creatividad y el emprendimiento. La venta directa a clientes locales, el uso de redes sociales para promocionar los productos y la posibilidad de expandirte a acuerdos comerciales son estrategias clave para el éxito en este emprendimiento. Invertir en el SIP. El SIP, a Standard & Poor's, es un índice bursátil que rastrea el rendimiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Invertir en el SIP ofrece a los inversionistas una exposición diversificada a un amplio espectro del mercado. Esto significa que tu cartera está vinculada al rendimiento de las principales empresas estadounidenses, proporcionando una forma sencilla de invertir en el éxito colectivo de la economía. A lo largo del tiempo, este índice ha demostrado un crecimiento sostenido, lo que lo convierte en una opción atractiva para inversores a largo plazo. Acciones, empresas sólidas y emergentes. La inversión en acciones ofrece dos vías, empresas sólidas y empresas emergentes. Las empresas sólidas son aquellas establecidas con una trayectoria comprobada de éxito y estabilidad en el mercado. Estas empresas ofrecen seguridad y, a menudo, reparten dividendos a los accionistas. Por otro lado, las empresas emergentes, aunque más riesgosas, poseen un potencial de crecimiento significativo. Estas compañías, más jóvenes y ágiles, podrían tener innovaciones disruptivas y experimentar un crecimiento acelerado. Antes de invertir, la investigación exhaustiva de la situación financiera, su historial y el potencial futuro de la empresa es esencial para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Bonos, seguridad y rendimiento garantizado. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos y empresas. Al invertir en bonos, básicamente, estás prestando dinero al emisor a cambio de recibir pagos de intereses periódicos y un reembolso del capital prestado al final del plazo. Esta inversión ofrece seguridad y un rendimiento garantizado, ya que los bonos se respaldan por la capacidad de pago del emisor, lo que reduce el riesgo en comparación con las acciones. Los bonos son atractivos para inversores conservadores que buscan un flujo de ingresos predecible y la preservación del capital. Inversión en bienes raíces, alquiler y REITs. La inversión en bienes raíces puede adoptar dos enfoques principales. Uno es la compra de propiedades para alquilar.
Esta estrategia implica adquirir inmuebles, ya sean apartamentos, casas o locales comerciales, y alquilarlos a inquilinos. La renta mensual generada constituye ingresos pasivos, y con la revalorización de la propiedad, también puede haber un potencial para la apreciación del capital. Por otro lado, están los REITs, Real Estate Investment Trusts, fondos de inversión especializados en bienes raíces. Estos fondos permiten a los inversores participar en el mercado inmobiliario sin tener que adquirir propiedades físicas. Los REITs invierten en una cartera diversificada de propiedades gestionadas por profesionales y, a menudo, generan ingresos a través de los alquileres. Esta opción de inversión proporciona una forma más accesible y diversificada de involucrarse en bienes raíces, ya que el riesgo se distribuye entre varias propiedades. Fondos de inversión, diversificación. Los fondos de inversión permiten a los inversores participar en una variedad de activos de manera colectiva. En lugar de comprar acciones o bonos individuales, puedes invertir tu dinero en un fondo que está compuesto por una cartera diversificada de activos, como acciones, bonos, bienes raíces y otros instrumentos financieros. La principal ventaja de los fondos de inversión es la diversificación, ya que tu inversión está expuesta a una variedad de activos, lo que ayuda a reducir el riesgo. Además, estos fondos son administrados por profesionales con experiencia en la gestión de inversiones, brindándote la tranquilidad de que tus inversiones están siendo supervisadas y administradas adecuadamente. Emprendimiento, convertir ideas en negocio. El emprendimiento es el proceso de iniciar y administrar tu propio negocio. Ofrece la oportunidad de convertir ideas en realidad, ejercer control sobre tu negocio y obtener mayores recompensas financieras. Si bien es una empresa desafiante que requiere dedicación, también ofrece múltiples ventajas. Como emprendedor, tienes la oportunidad de innovar, crear un impacto en la sociedad y generar empleo para otros. Convertir ideas en un negocio exitoso implica una planificación detallada, un estudio de mercado exhaustivo, habilidades empresariales y la capacidad de adaptación a un entorno empresarial en constante cambio. Aprender sobre trading e inversiones alternativas. Explorar el mundo del trading y las inversiones alternativas es una vía para quienes buscan oportunidades más dinámicas en los mercados financieros. El trading implica comprar y vender activos financieros a corto plazo para aprovechar movimientos de precios, como acciones, divisas o criptomonedas. En este enfoque, la velocidad y la especulación son fundamentales, lo que demanda conocimientos especializados, habilidades analíticas y estrategias sólidas. Por otro lado, las inversiones alternativas involucran activos no convencionales, como hedge funds, private equity, arte, bienes raíces, entre otros. Estas inversiones suelen tener un perfil de riesgo-recompensa diferente al de acciones y bonos tradicionales, a menudo destinadas a inversores más experimentados o sofisticados. La comprensión profunda de estos instrumentos es fundamental para mitigar riesgos y optimizar rendimientos. Diversificar en criptomonedas y tecnología emergente. La inversión en criptomonedas y tecnología emergente es una oportunidad emocionante en el panorama financiero actual. Las criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son activos digitales descentralizados que están ganando popularidad y aceptación. Su volatilidad puede llevar a rendimientos significativos, pero también a pérdidas considerables, y requieren un entendimiento minucioso de la tecnología subyacente y los factores del mercado. La tecnología emergente incluye campos como inteligencia artificial, biotecnología, energías renovables, y más. Invertir en estas áreas puede ofrecer oportunidades para el crecimiento, pero puede ser arriesgado, ya que la tecnología aún está en desarrollo. La diversificación en criptomonedas y tecnología emergente puede añadir un componente innovador y potencialmente lucrativo a una cartera de inversión, aunque se debe realizar una investigación exhaustiva y estar preparado para la volatilidad inherente a estos mercados. Ahora, el viaje hacia la libertad financiera comienza con pequeños pasos, establecer metas claras, educarte y sumergirte en estas oportunidades. Pero recuerda, el conocimiento es poder y,
con las herramientas adecuadas, estás en el camino correcto. Estas estrategias de inversión han sido desglosadas para abrirte las puertas a un nuevo mundo de oportunidades financieras. El conocimiento es la clave, y al armar tu arsenal con estas ideas, estás dando un paso gigante hacia el crecimiento económico. Comprométete a establecer metas claras, educarte más y explorar estas oportunidades. Nos encantaría escuchar sobre tus progresos y las estrategias que te han inspirado en la sección de comentarios. Estamos emocionados de ser parte de tu viaje hacia la riqueza. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones y crear un futuro extraordinario para ti y tu familia. Nos vemos en el próximo video de crecimiento financiero.